Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. Hoy seremos testigos de una aterradora nochevieja, ya que la fiebre de Tuna no da señales de remitir, y Alex toma una decisión urgente que podría cambiarlo todo para ella y el pequeño Henry. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. La pequeña habitación estaba iluminada por una bombilla de luz amarilla tenue, lo que hacía que todo pareciera más pesado. Tuna yacía temblando en la cama bajo una manta que no le proporcionaba ningún calor. Su respiración se volvió superficial y entrecortada. La fiebre le quemaba la piel, pero tenía los huesos helados. Le dolía la frente, sentía que la cabeza le iba a explotar, como si alguien estuviera golpeando metal dentro de su cráneo. Cuando abrió los ojos, el techo se volvió borroso y luego reapareció como si el mundo no se detuviera. Alex estaba de pie junto a la cama. Su postura era rígida por la ansiedad. Él extendió la mano y le puso el dorso de la mano en la frente. Y luego otra vez como si esperara que el calor desapareciera. La segunda vez, «Atún, Atún», dijo con voz baja y ronca. «¿Cómo te sientes?», intentó responder Tuna, pero tenía la garganta seca y se le atragantaba. Las palabras que salieron fueron débiles. «Me duele la cabeza». «Sigue siendo terrible», susurró. «Me duele muchísimo». Alex apretó la mandíbula. Había, esperando a que la fiebre bajara. Me dije a mí misma, solo una hora más, un vaso más de agua tibia, una dosis más de medicamento. Pero a la fiebre no le importó. Se le aferró como una sombra. No dudó ni un instante. «Iremos al hospital», dijo dándose la vuelta. Los ojos de Tuna se abrieron débilmente. «Sí», respondió Alex ahora mismo. Se movió con rapidez, pero con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera causarle más dolor. Primero fue a ver a Henry. El bebé estaba dormido con las mejillas suaves y las manitas acurrucadas. Alex odiaba despertarlo, pero no tenía otra opción. Con delicadeza, alzó a Henry en sus brazos. Henry se removió, dejó escapar un pequeño sonido confuso y luego comenzó a llorar. El llanto resonó en la habitación e intensificó la culpa de Tuna aún más que su fiebre. Intentó incorporarse mientras Alex la sostenía. Un brazo la rodeaba por el hombro. Sentía el cuerpo pesado como si no le perteneciera. Se apoyó en él temblando. «Te estoy molestando mucho», susurró con voz temblorosa. «Ya casi es el día de Ted y sigues aquí cuidándome». Alex negó con la cabeza de inmediato. Su mirada era firme como si no quisiera que ella también cargara con la culpa. «Está bien», dijo, «estás demasiado enfermo, no puedo dejarte solo así». El llanto de Henry cesó cuando Alex lo abrazó con más fuerza. Se balanceaba suavemente de un lado a otro sin pensarlo dos veces. Alex miró al bebé, luego a Tuna. Sus preocupaciones se dividían en dos: la fiebre de Tuna y las necesidades de Henry. Sabía que no podía llevar a un bebé frágil a una noche caótica sin ayuda. Tomó su teléfono y llamó a su madre. Cuando ella contestó el teléfono, la voz de Alex era tranquila, pero la urgencia era evidente en cada palabra. Rápidamente le explicó que la fiebre de Tuna no había bajado. Él la llevará al hospital. Necesita que alguien cuide de Henry. Su madre no hizo ninguna pregunta. Simplemente dijo: «Traigan al niño aquí. Mamá se encargará de ello». Alex suspiró aliviado como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Reunió cuidadosamente los objetos necesarios: el documento de identidad de Tuna, sus papeles, una pequeña bolsa, las pertenencias esenciales de Henry. Cada movimiento estaba controlado. Pero en su interior, la presión crecía como un torrente embravecido. No podía cometer ningún error esa noche, no con Tuna temblando a su lado. No cuando Henry lloraba en sus brazos. Tuna lo observaba desde el borde de la cama. Una ola de impotencia nos invadió. Esta noche debería haber sido una cálida reunión familiar, pero en cambio, fue el momento más vulnerable de su vida: fiebre, oscuridad y miedo. Se derrumbó y solo Alex estuvo allí, un ancla firme en medio de la tormenta. Se volvió hacia ella, se arrodilló y le tomó la mano con delicadeza. «Descansa un rato mientras hago la maleta», susurró.
Entonces te llevaré, Tuna asintió débilmente. Cerró los ojos un instante. En la oscuridad se preguntó en silencio y con dolor qué harían ella y Henry sin él durante estas vacaciones. Cuando por fin salieron al exterior, el aire helado y penetrante tocó la piel de Tuna. Alex la ayudó con cuidado a subir al coche y le abrochó el cinturón de seguridad a Henry antes de conducir una corta distancia hasta la casa de su madre. Henry permanecía en silencio, agotado de tanto llorar. Respiraciones débiles hipo durante el sueño. Tuna lo miró fijamente, una mezcla de culpa y amor brotando en su pecho tan intensa que no podía distinguir qué era más doloroso. En la casa de la madre de Alex, la anciana inmediatamente alzó a Henry en brazos, le besó en la frente y le prometió con dulzura: «No te preocupes, yo cuidaré del niño». A Tuna se le llenaron los ojos de lágrimas y susurró: «Gracias», pero su voz era demasiado débil para transmitir todo el significado. Alex no se entretuvo. Volvió junto a Tuna, la ayudó a subir al coche de nuevo y condujo directamente al hospital. Las luces del hospital eran brillantes y cegadoras, revelando el temblor en las manos de Tuna y la tensión en el rostro de Alex. Pasaron por el proceso de admisión, esperaron, hablaron con las enfermeras y rellenaron formularios. Alex se sentó cerca de Tuna con una mano sobre su hombro. Sostenía unos papeles en una mano. Su mente seguía ocupada calculando como siempre. Pero ahora las cifras han sido reemplazadas por síntomas cada minuto, cada respiración y la aterradora pregunta: ¿y si llego demasiado tarde? Tuna fue hospitalizado. Les administraron medicamentos líquidos por vía intravenosa y les dieron descanso. La fiebre no desapareció de inmediato, pero remitió. Su respiración se regularizó, la habitación quedó en silencio y entonces Ted falleció. Unos días más tarde, entre los muros estériles del hospital, la luz del sol de principios de primavera se filtró a través de las cortinas de las ventanas e iluminó suavemente el rostro de Tuna. Yacía en la cama con un libro en la mano, las páginas abiertas pero la mente divagando. Su piel parecía menos pálida. Sus ojos brillaban más aún, no del todo radiantes pero presentes. Los recuerdos de días pasados la invadieron. La fiebre, la mano de Alex en su frente, los gritos de Henry, la carrera al hospital. La sensación de que la llevaban en brazos cuando no podía valerse por sí misma. Tragó saliva con la emoción a flor de piel. Tengo tanta suerte de que Alex estuviera aquí todo el tiempo que Ted estuvo en el hospital. Susurró para sí misma. Ese pensamiento la invadió como una ola. Se suponía que el Día de Acción de Gracias era un momento para que las familias se reunieran de todas partes. Si Alex no estaba allí, si tuviera que afrontar esta enfermedad sola, ¿cuán perdidos estarían ella y Henry? Tuna miró por la ventana. En su mente vio a Alex sosteniendo a Henry. Exhausta, pero sonriente, paciente y firme, recordó cómo él le había entregado a Henry a su madre. La forma en que permaneció al lado de Turner durante esas largas horas, la forma en que nunca la hizo sentir como una carga. Un cálido fuego se encendió en su pecho. No se trataba de una fantasía romántica, sino de algo más profundo: seguridad, cariño, la prueba de que no era invisible. «Qué suerte tengo de haberlo conocido», se dijo a sí misma, y por primera vez en mucho tiempo lo creyó sin ninguna duda. Su salud se estabilizó gradualmente, y el hospital dejó de sentirse como una prisión para convertirse en un hito en su vida. Todo indica que ha superado ese periodo difícil y que ahora puede seguir adelante. Pasaba las páginas lentamente, absorbiendo cada palabra como si tuviera un significado que trascendiera el papel, y cada página formaba una silenciosa resolución. Cuando se haya recuperado por completo, recogerá a Henry y les dará las gracias como es debido a la señora Tang y a la madre de Alex. Volverá al mercado, comprará lo que necesite y venderá lo que pueda. La vida continúa y ella vivirá mejor. En parte por Henry y en parte para honrar al hombre que la salvó de ser consumida por la enfermedad y la soledad.
La culpa que sentía por haber molestado a Alex comenzó a desvanecerse, siendo reemplazada por algo más duradero: la gratitud. La gratitud profunda no requiere súplicas ni disculpas, simplemente existe. Tuna sonrió levemente y miró al frente. Imagina un futuro donde la esperanza brota como nuevos retoños verdes después de la lluvia. Unas mañanas más tarde, la granja despertó bajo un cielo tranquilo. Un gallo cantó en algún lugar a lo lejos y el sonido ya no resultaba tan estridente como a veces lo era. Se sentía normal, familiar, como si la vida hubiera decidido darle a Tuna un comienzo suave. En la pequeña cocina, Tuna removía las gachas para Henry. La cuchara se movía lentamente con un movimiento circular. El vapor se elevó y llenó la habitación con un aroma agradable, disipando los últimos recuerdos escalofriantes de los desinfectantes hospitalarios. Su cuerpo está ahora más sano, la fiebre ha desaparecido y los temblores en sus manos han cesado. Pero los días en el hospital aún permanecían en su mente como nubes que se desvanecen lo suficientemente cerca como para recordarle lo que podría haber sucedido. Henry dormía profundamente a su lado. Sus mejillas se sonrojaron, sus labios se entreabrieron ligeramente. Tuna lo miró fijamente por un instante, una silenciosa mezcla de amor y preocupación surgiendo en su pecho. Fue muy amable cuando ella estaba enferma, demasiado joven para comprenderlo, pero de alguna manera paciente. Era como si pudiera percibir la tensión y decidiera no aumentarla. Hoy ella decidió retomar su rutina. No porque estuviera completamente preparada, sino porque el mundo no la estaba esperando. Ella dejaría a Henry. Tuna se quedó un tiempo con la señora Tang, luego fue al mercado a comprar mercancía para vender. El ritmo de la vida la llamaba de vuelta. Sobre la mesa su libro permanecía abierto, el mismo que había tenido en las manos en el hospital. Tuna tocó la portada y sonrió levemente. «Esta noche leeré más», susurró como si se lo prometiera a sí misma. Limpió la casa lentamente. Ya no tenía prisa como antes. Dobló las mantas, limpió la encimera y ordenó cuidadosamente las pequeñas pertenencias de Henry. Cada una de esas sencillas acciones fue como si ella recuperara su vida poco a poco. Ted se había ido, la gente volvía al trabajo. Las rutinas familiares están regresando, y en lugar de sentirse atrapado en ellas, Tuna se sintió más tranquila. Pensó en Alex, en su madre, en cómo habían cuidado de Henry sin dudarlo. Sobre la presencia inquebrantable de Alex durante sus momentos más débiles. El miedo a la enfermedad persistía como una cicatriz en su mente, pero ya no la controlaba. En cambio, había esperanza. Una vida más estable, un Henry más fuerte. Un atún puede mantenerse en pie por sí solo, pero no está solo. Henry se despertó con un pequeño ruido. Tuna lo levantó con cuidado, le besó la frente y le susurró al oído: «Mamá se siente mejor, mi amor». La luz del sol entraba en el pequeño jardín exterior. Algunas flores habían florecido. Cuando Tuna enfermó, se consumió observándolas a través de la ventana y sintiendo una silenciosa determinación surgir en su interior. «Volveré a cuidarte», pensó. «Es como si fuera a tomar las riendas de mi propia vida». Las cosas están volviendo poco a poco a la normalidad. Ciertamente, y en su corazón, la gratitud ardía como una llama eterna. Poco después, Alex se paró frente a la cámara. El fondo era sencillo. El ambiente tranquilo e íntimo le permite al espectador saber que no está actuando, sino que realmente está informando sobre las novedades. Sus ojos eran sinceros y su voz profunda y cálida resonó por toda la habitación. «Sé que hemos estado fuera durante 10 días. Tuna está muy enferma», dijo. «Su salud nos impide filmar». Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Había un dejo de arrepentimiento en su tono. No se debe al algoritmo ni al horario, sino a la ansiedad que podrían sentir los espectadores. Ninguno de los dos quería que esto sucediera. Continuó. «Pero Tuna se ha recuperado por completo y ya estamos de vuelta en la granja». Agradeció al público sus mensajes. Esas palabras de preocupación se convirtieron en un factor determinante, algo que los impulsó a regresar antes.
Prometió subir contenido con más frecuencia en el futuro y esperaba contar con su apoyo continuo. Entonces, con un pequeño gesto, todo se hizo realidad. Cogió el teléfono y llamó a Tuna. Su voz sonaba mucho más alegre que en días anteriores. «Estoy mucho mejor», dijo. «Muchísimas gracias por ayudarme a mí y a nuestro hijo». Alex sonrió con una sensación de alivio que no intentó ocultar. «Me alegra poder cuidarte», respondió. Hablaron brevemente sobre el primer día laborable del año, sobre tomarse un tiempo libre y sobre no sobrecargarse de trabajo. Tuna le recordó que también debía cuidarse, y Alex prometió hacerlo. Cuando terminó la llamada, Alex miró a lo lejos y algo inusual apareció en su rostro calidez. Estos últimos días han sido difíciles y llenos de preocupación para Tuna, el entrenador. Alex percibió la expectación de todos, pero las cosas se estaban calmando poco a poco. Se dijo a sí mismo que tenía que esforzarse más. No solo como director ejecutivo, sino también como un hombre que no quiere que sus seres queridos sufran en soledad. Un destello de esperanza brilló en sus ojos como el amanecer tras una larga lluvia. Dejó la granja y se fue a trabajar. Después del TED, la fábrica de almidón volvió a estar llena de actividad como un latido del corazón, con las máquinas poniéndose en marcha con regularidad. En la cinta transportadora, los trabajadores se mueven con un ritmo familiar. El aire estaba impregnado del aroma de las materias primas del petróleo y del comienzo de un nuevo año. Alex entró y saludó a la secretaria con una cálida sonrisa deseándole «Feliz y próspero año nuevo». Él dijo. Ella respondió al saludo de inmediato e informó con naturalidad que quedaban unas 20 toneladas de almidón almacenadas. Se habían repartido bonificaciones de Año Nuevo para motivar a los trabajadores. Alex asintió con la cabeza. No sonreía como de costumbre durante las reuniones. Su sonrisa aquí era más discreta, más sincera. «Bien», dijo, «dígales a los trabajadores que empaquen y envíen de inmediato». Inspeccionó el equipo, revisó la línea de producción y ordenó una limpieza y desinfección exhaustivas. Quería que todo estuviera listo para reiniciar la producción por completo. Mientras se alejaba, una sensación de alivio lo invadió ante la perspectiva de estabilidad, pero la presión seguía presente en su mente. El suministro local de madera solo duraría 2 o 3 meses más. Esa verdad se sentía como una piedra en su bolsillo. Antes de salir de la oficina, Alex le dio un pequeño obsequio a la secretaria como muestra de agradecimiento. Su mirada era sincera. «Eres una excelente colaboradora para la empresa». Él dijo. La secretaria pareció sorprendida y luego se movió. Alex no se detuvo. Su mente ya estaba en el siguiente paso. Buscó nuevos proveedores en zonas más distantes, asegurándose de que los pedidos de producción no se interrumpieran. Fue a la fábrica de trituradoras de madera. El aserradero olía a madera fresca, y el lejano sonido de las sierras resonaba como una nota grave y continua. Alex entró e inspeccionó las pilas de madera nueva. Su mirada era seria pero serena. Interrogó a los técnicos sobre el estado de la maquinaria. «Se espera que la inspección termine esta tarde o mañana. Date prisa», ordenó Alex con voz baja pero firme. «Necesitamos suficiente madera para el primer pedido del año. Los recursos madereros locales se están agotando. Solo quedan reservas para 2 o 3 meses, posiblemente menos si aumenta la demanda. La presión es cada vez mayor y es necesario buscar nuevas fuentes de suministro. Se han inspeccionado las zonas remotas y se han finalizado los contratos. Alex les desea a los trabajadores un feliz año nuevo. Agradézcale su apoyo del año pasado. Les deseo a todos buena salud para que podamos crecer juntos». Dirigió la limpieza de los residuos restantes para hacer espacio para los próximos envíos. Caminaba con paso firme por la fábrica. Pero su mente estaba llena de cálculos. El nuevo año no es solo un comienzo, sino también un desafío. Proteger empleos, cumplir con los pedidos.
Mantuvo la estabilidad para quienes dependían de él, y ahora esas personas incluían no solo a sus empleados, sino también a Tuna y Henry que esperaban en la granja. La luz del sol se filtraba por las rendijas del techo, iluminando los troncos cuidadosamente dispuestos, símbolo de perseverancia. Alex hizo una pausa por un momento respirando el aire fresco ligeramente perfumado con aroma a madera y pensando en la sonrisa de Tuna después de su recuperación. Ese recuerdo reforzó su determinación. La esperanza y la ansiedad se entrelazaban, pero sabía que no estaba solo, que contaba con el apoyo de su equipo de Tuna. Por el futuro. Cayó la tarde sobre la granja cuando Alex finalmente regresó y la puesta de sol pintó el jardín revitalizado con un tono dorado. Tuna estaba afuera regando las flores marchitas con delicadeza, como si quisiera aliviar recuerdos dolorosos. Henry se despertó y lloró en silencio, así que Tuna lo cogió en brazos para que respirara aire fresco. Entonces oyó un llanto. Tuna se giró y sus ojos se iluminaron. ¡El tío ha vuelto! Alex se apresuró hacia ella. Antes de que pudiera ocultar su alegría, una expresión de preocupación apareció en su rostro. Le preguntó por su salud. Estuvo a punto de regañarla por volver al trabajo demasiado pronto, pero la alegría de verla allí de pie, sana y fuerte, superó cualquier otra cosa. Henry aplaudió y rió entre dientes al ver al tío Alex. Hablaron en voz baja y Alex le contó las últimas novedades. Inspeccionar colinas y montañas, huertos de pomelos, negociar precios, condiciones climáticas inusuales. Luego sugirió llevar a toda la familia de viaje mañana o pasado mañana, incluyendo a Henry. Tuna dudó de inmediato. ¿Afectará esto a tu trabajo? Alex negó con la cabeza. Ya lo tengo todo arreglado. Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas. Agradeció a la señora Tang y a la madre de Alex por su ayuda incondicional. Alex sujetó suavemente a Henry, lo meció de un lado a otro y luego miró a Tuna con ternura. Su sinceridad resultaba inquietante. «Eres mi novia, ¿verdad?». Él dijo, «Si te pasara algo no sabría qué hacer». Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas. «Te estoy muy agradecido». Ella susurró. Lo invitó a quedarse a cenar. Alex aceptó de inmediato sonriendo como si hubiera estado esperando la respuesta todo el día. Ayudó a regar las flores, vigiló a Henry. Las risas de los niños se mezclaban con tiernos susurros mientras el sol se ponía. Tuna miró a Alex y sintió una oleada de esperanza. Después de la tormenta de la enfermedad, encontraron la paz juntos. La llama de su amor ardía con más fuerza que nunca, prometiendo que este nuevo año sería diferente. Tuna se desplomó con una fiebre incesante cuando Ted se acercó temblando en la habitación con poca luz, mientras Alex le revisaba ansiosamente la frente ardiente. Como el dolor de cabeza y la fiebre no remitían, Alex decidió llevarla inmediatamente al hospital, y también hizo arreglos para que su madre cuidara del bebé Henry. Tuna se sentía culpable por molestarlo durante sus vacaciones, pero Alex no la dejaba en paz después de que Ted muriera dentro de las paredes estériles del hospital. Tuna se tranquilizó y se dio cuenta de la suerte que tenía de tener a Alex a su lado cuidándola y velando por la seguridad de Henry. Regresó a la granja, recuperó fuerzas, preparó gachas de avena, se aseó y se preparó para volver a trabajar en el mercado. Con profunda gratitud, Alex informó a los espectadores sobre su ausencia de 10 días. Les dio las gracias y llamó a Na por teléfono para confirmar su recuperación. Regresó a trabajar en la fábrica de almidón y en la trituradora de madera. Ante la escasez de suministros, se mantuvo firme en su decisión de ayudar a Tuna y a Henry. Al caer la noche, regresó a la granja. La preocupación por su salud resurgió y las esperanzas de la familia se reavivaron. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã lặng lẽ giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay là em vui không? Thấy cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh, vui chứ bánh ngọt hoài. Cũng không biết lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi.
không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ